Connie. Nosotros trabajamos ya hace varios años en distintas organizaciones para transversalizar el enfoque de género, y a partir, obviamente, que de este contexto tanto de pandemia, nos impulsó a empezar a generar estos webinars gratuitos donde traemos temáticas e invitadas para hablar sobre distintas cuestiones en relación al género. Hoy nos acompaña Alba Goicoechea para hablar de OIM, para hablar sobre el tema de migraciones y género, pero para introducir el tema la voy a dejar a Ale Conconi, que es nuestra antropóloga. Cualquier pregunta que les vaya surgiendo, vayan anotándola por el chat, que tanto Mile como yo la vamos a estar leyendo, y bueno, se las vamos a pasar tanto a Ale o a Alba según el momento. También nos acompaña Tamara Kosteski, que es la persona que van a ver que está dibujando, que va a hacer una cosecha visual de lo que hablemos, y así al final de este encuentro compartimos tanto el link al video, a todas las personas que fueron inscriptas, aparte de quienes están ustedes hoy acá, por si alguien se tiene que ir antes, como también la imagen de Tamara con el resumen de lo discutido. Ale, te paso a vos la palabra y yo ya me silencio. Perfecto. Después, en un ratito, ¿quién tiene, Milena, del PowerPoint? Las imágenes para mostrar. ¿Querés que las muestre ahora o todavía no? No, después. Si querés arrancamos. Bueno, me gustaría para todos los que ya llegaron a tiempo, presentarles a Alba Goicoechea, que es nuestra invitada especial de hoy, en representación de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas. Alba es socióloga de la Universidad de la República de Uruguay y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Trabaja desde el año 1999 en temas migratorios, es consultora, investigadora y docente, y trabaja para la OIM desde el año 2006, asumiendo en el año 2011 como jefa de oficina en Uruguay, y el año pasado se traslada a las oficinas regionales que están en Buenos Aires, como coordinadora de la Secretaría Técnica de la Conferencia Suramericana de Migraciones. Bien, así que bueno, Alba es nuestra invitada especial hoy, de alguna manera para cerrar este mes que dedicamos en GROW a trabajar la interseccionalidad. Algunas personas que son frecuentes en participar de estos webinars habrán visto en los medios de comunicación que durante este mes trabajamos, por ejemplo, la interseccionalidad de mujeres afro en el mundo de trabajo de Argentina, y hoy vamos a ver una en particular, que es qué pasa con las mujeres migrantes. Así que íbamos a presentar, si querés ahora sí, Mile, vamos a ver unas imágenes que estuvimos compartiendo en redes sociales. Son simplemente unos datos para poner un poco de perspectiva en la situación laboral de las personas migrantes en Argentina, esto en general. Bueno, de acá nos parecía importante. Bueno, el 42% de las mujeres están ocupadas, comparado con el 65% de los varones migrantes. Esto para los que no están familiarizados con la temática de las migraciones, siempre las cifras, tanto de mujeres como de varones migrantes, a nivel de lo que es ocupación, siempre son más altas, ¿no? Y es bastante... digamos, podemos decir por sentido común, que tiene que ver con que, bueno, el migrante tiene una red mucho menor de redes de contención, tanto familiares, de contactos, entonces necesita trabajar. Y estos datos son de Argentina. En Argentina el 35% de las mujeres migrantes se emplea en el sector del servicio doméstico, y para los varones migrantes el 30% en la construcción. Después, bueno, no sé si Georgie y Mile querían agregar algo más antes de arrancar con... No, a ver, solamente para ponerlos en contexto, nos parecía sumamente relevante este tema, porque nos lo hemos encontrado en nuestras intervenciones con las organizaciones, aun cuando no estábamos buscando esta variable. Entonces por eso nos parecía interesante generar este webinar y empezar como esta conversación, porque bueno, obviamente la situación de las personas migrantes es muy, muy distinta en función del nivel educativo con el que vienen, del apoyo con el que llegan también al país.
Y por eso, bueno, queríamos empezar a hablar sobre estos temas, ¿no? Y cómo es el cruce de género en tanto a las posibilidades que tienen y oportunidades para insertarse laboralmente, como también después en cómo es esa experiencia laboral en función del género, y cómo estas construcciones culturales a veces también influencian en que, bueno, en determinados roces a la hora de estar trabajando. Así que bueno, es solamente eso como para cerrar y ya dejarla a Alba. Perfecto. Nosotros más adelante junto con Alba vamos a compartir un poco lo que decía Georgina de cómo la variable o la dimensión migrante nos fue apareciendo en distintas investigaciones que realizamos, sobre todo los 2 últimos años. Pero bueno, Alba, te damos la palabra a vos si querés arrancar con una presentación general sobre el enfoque de género en las migraciones. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, abordar el tema de género y migración es un tema que atraviesa distintas aristas y distintas particularidades de análisis. Empecemos por un poco de ver las cifras globales. Las mujeres representan casi la mitad de los migrantes alrededor del mundo, y en esta región de América Latina en particular, tenemos en algunos lo que se llama la feminización de las migraciones, es decir, algunos perfiles según origen y según países donde predominan las mujeres migrantes sobre los varones. Esta visión general en los estudios de género, y esto ya tiene algunos años, que arrancan básicamente analizando las particularidades de la migración rural-urbana, y qué es lo que pasaba con estas mujeres que migran y cómo se insertan en los mercados de trabajo, ha llevado en el ámbito académico y por supuesto de las teorías migratorias y del género, a ampliar y dar otras perspectivas para entender cómo se da esta migración, sobre todo hoy en un contexto de globalización a nivel mundial, ¿no? Entonces, una introducción al tema podríamos situarlo en lo siguiente. En primer lugar, entender que la migración en sí misma constituye un factor de cambio para las relaciones de género. Y esto va a tener que ver, sobre todo, cuando analizamos las oportunidades de las personas, tanto en los países de origen como de destino. Entender la migración con las lentes de género supone reconstruir todo el ciclo migratorio, desde la partida, el tránsito, la llegada al país de destino y el eventual también retorno al país de origen. No podemos estudiar las migraciones sin considerar aspectos claramente influenciados por el género. Y esto nos lleva también a analizar particularmente qué pasa en los mercados laborales, pero también aspectos más macros, como cómo entender las políticas migratorias. Desde esta perspectiva también, y desde el campo de las teorías, de la teoría migratoria y las teorías del género, durante mucho tiempo ocurrió lo que se llama la ceguera de género. Es decir, la producción teórica en el campo de la migración y el desarrollo estuvo sesgada durante mucho tiempo por un llamado evidente sesgo androcéntrico y economicista. Este sesgo androcéntrico y economicista impidió visibilizar qué factores socioestructurales o sociosimbólicos son responsables de las desigualdades a la hora de interpretar el fenómeno migratorio, como señala Carmen Gregorio. Entonces, es justamente evitar o tratar de cómo incorporar valor analítico a este sesgo androcéntrico y economicista lo que ha permitido el avance en los marcos interpretativos y analíticos del género y la migración. Pasamos a una segunda etapa, que es la del género neutro, a la que ya les decía, la feminización de las migraciones. Las críticas, particularmente del movimiento feminista, sobre una construcción de un modelo del varón como sostén de la familia, han evidenciado que las mujeres también han migrado, y lo han hecho como trabajadoras y de forma independiente. Estudios realizados por justamente la investigadora argentina Claudia Pedone han echado luces sobre estas particularidades. Un tercer aspecto tiene que ver cómo podemos abordar este fenómeno. Y desde el punto de vista de la teoría, analizar la migración desde el género requiere incorporar 3 niveles de análisis. Un nivel que llamamos micro, un nivel medio y un nivel
macro, que de alguna manera permite, como señalan González y Delgado, analizar ese paradigma dominante patriarcal y misógino a la luz de las teorías del género y la migración. Entonces, ¿qué es lo que vemos a nivel micro? ¿O cómo podemos abordar el tema a nivel micro? En primer lugar, entender las subjetividades que están presentes dentro de las dinámicas migratorias, las relaciones de poder, los roles y estereotipos de género, las dinámicas y el funcionamiento de los llamados hogares transnacionales, las redes de cuidado y los agenciamientos diferenciales que están presentes en los procesos migratorios. Vamos a ver cómo la teoría y las investigaciones han estado ancladas justamente en entender estas dinámicas que nos permiten ver, por ejemplo, cómo funcionan los llamados hogares transnacionales, que es una categoría que desde la teoría nos permite entender tanto las redes como los recursos que los hogares movilizan y cómo reconstruyen esas relaciones de género al interior de los hogares. A nivel medio tenemos lo que se llama el funcionamiento de los mercados de trabajo y lo que son, por otro lado, las redes sociales en el estado de bienestar. Y finalmente, a nivel macro, tenemos los sistemas económicos y cómo estos sistemas económicos están marcados por la división social y sexual del trabajo, que van a ser en parte los responsables justamente de esta feminización de la migración a nivel global. Otro de los aspectos que nos permite entender es que hablamos cuando incorporamos los conceptos de género en el proceso migratorio. ¿Qué hablamos cuando, por ejemplo, decimos roles de género? ¿Cuáles son los roles de género? Bueno, en el proceso migratorio hablar de roles de género, a modo de ejemplo, cuando hablamos de trabajos que son considerados masculinos, estos suelen ser más valorados y por consiguiente mejor remunerados que los trabajos femeninos. Un migrante varón que trabaja en la construcción, seguramente, y esto la evidencia sí lo ha demostrado, gana más que una mujer migrante que trabaja ya sea como empleada de un hogar o como cuidadora. Otro de los conceptos, el concepto de desigualdad. En el campo migratorio hablamos de la desigualdad de género en el país de origen, y esto justamente es uno de los motivos por los cuales se puede generar esta migración femenina. La falta de oportunidades, la falta de empleo, inclusive muchas veces las mujeres migran para escapar de situaciones de violencia basada en género al interior de los hogares. Respecto a la división sexual del trabajo, cuando una mujer migra y deja a sus hijos con su familia en el país de origen, el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados suele recaer no sobre su esposo, muchas veces sobre su propia madre o sus propias hijas o sus hijos mayores, quienes se hacen cargo de estos niños. En lo que tiene que ver con la nueva división sexual del trabajo a nivel global, muchas veces los acuerdos que negocian los estados sobre la importación de mano de obra mantiene esta división social del trabajo, reclutando hombres para trabajar en la construcción o en actividades agrícolas, y mujeres, a veces con un sesgo relativo a la etnia o al género, para trabajar, por ejemplo, en el sector de la salud, en la limpieza, o nuevamente en el sector de cuidados, ya sea para el sostenimiento de personas mayores o personas con discapacidad. En los estereotipos de género, en algunos contextos es probable que una familia decida enviar muchas veces a la buena hija al extranjero en vez de a su hijo varón, y ya que es probable que ella sea quien remita mayores remesas para apoyar el ingreso familiar. Respecto al empoderamiento, ¿cómo lo volcamos en el campo migratorio? Bueno, la experiencia migratoria muchas veces puede empoderar a las mujeres, en la medida en que para ellas es una oportunidad para generar sus propios ingresos, emprender un negocio, o tal vez mejorar su posición dentro del hogar.
pero hay aspectos de la migración que van a ir en sentido contrario. Y esto es uno de los puntos que vamos a ver como los efectos no deseados de la migración, que es, por ejemplo, cuando las mujeres, por ser mujer, pero también por ser extranjera, van a enfrentar situaciones de discriminación en distintos ámbitos, ya sea en el mercado de trabajo, o ya sea a nivel social, en sus relaciones interpersonales, donde muchas veces se cae sobre ellas ciertos estigmas por haber dejado a sus hijos, o haber abandonado, entre comillas, a sus hijos en su país de origen. Por otro lado, lo que tiene que ver con las remesas migratorias. Las mujeres en general son quienes más envían a sus países de origen una proporción más grande de su ingreso para el sostenimiento de sus familias. Y no necesariamente estas remesas, digamos, van a contribuir a que ellas sostengan el control de los ingresos en el país de origen. Entonces, son factores que nos permiten entender estas particularidades que tienen que ver con cómo se genera la migración. En resumen, podemos decir que el género va a afectar todas las experiencias, todos los aspectos de la experiencia migratoria, tanto en hombres como en mujeres. Y esto lo vamos a ver en los motivos que llevan a las mujeres a migrar, por qué las mujeres migran, la decisión al interior de los hogares sobre quién migra, las redes sociales asociadas y vinculadas con la migración, que de alguna manera sostienen en muchos casos los procesos migratorios. Estas redes no solamente generan o movilizan recursos económicos, sino también información, y le permiten a la mujer migrante, o le permiten facilitar esa migración, o muy por el contrario, cuando las redes son débiles, la pueden llevar a colocar en una situación de más vulnerabilidad. Las experiencias de integración y de inserción laboral en el país de destino, las relaciones con el país de origen, los mecanismos y las transferencias y el impacto general que éstas tienen en el país de origen, esto es lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, con las remesas, el acceso a los derechos, ya estemos hablando de salud, de seguridad social, entre otros. Entonces, la migración influye en las relaciones de género, ya sea para perpetuar las desigualdades y los roles tradicionales, desafiarlos y cambiarlos en algunos casos. Genera nuevos roles, promueve nuevos comportamientos, la mujer proveedora de ingresos, una mayor participación, por ejemplo, en la comunidad, y una mayor autonomía de las estructuras patriarcales. ¿Qué es lo que pasa con los riesgos asociados a la migración? Las mujeres se enfrentan en muchas circunstancias a trabajos mal pagos, hay dificultades en lo que tiene que ver con el reconocimiento de las competencias y las calificaciones. Esto lo vemos en el campo migratorio y sobre todo en las dificultades que muchas de estas mujeres tienen para convalidar sus títulos o certificar sus competencias en el mercado de trabajo. La doble discriminación que mencionábamos, tanto por ser migrante, pero también por ser extranjera. El lado más difícil y duro en materia de vulneración de derechos, que es la explotación, ya sea laboral o sexual, y esto es parte de la realidad de la migración en nuestra región. Las dificultades para ahorrar dinero, las dificultades o los estigmas psicológicos por esto de ser mala madre y el abandono de sus hijos en el país de origen. Muchas veces sufren aislamiento, frustración, invisibilidad, falta de participación activa en la sociedad, y lo que los estudios de género han señalado una y otra vez, la doble responsabilidad por tener, por un lado, labores productivas, pero también reproductivas en el sistema de cuidados. Quisiera acá hacer un paréntesis. El contexto de COVID nos ha dejado grandes lecciones sobre lo que están viviendo y cómo están sobrellevando esta pandemia las mujeres migrantes. No solamente en el campo de aquellas que se han visto afectadas o que el sector de actividad laboral se ha visto mermado, sino también por la misma situación de encierro y aislamiento y los efectos diferenciales que esto va a tener en las mujeres migrantes. Y por otro lado también, muchas de ellas hoy son las que están en la primera línea
atendiendo y respondiendo a la pandemia, ya sea porque están en el sector de cuidados, ya sea porque trabajan en el sector salud. Y finalmente también debemos recordar que las mujeres y las niñas migrantes pueden abandonar sus hogares o tomar la decisión de migrar para escapar de formas de violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, basadas, como sabemos, en estas dinámicas de género desiguales que forman parte, digamos, de los motivos por los cuales llevan a las mujeres a querer reconstruir un proyecto de vida alejadas de estas situaciones de violencia en las que viven. Alba, Alguno de los... perdón, sí, no sé te si estoy interrumpo con un el segundo. tiempo un poco pasado. Sí. No, tranquila, tranquila. Yo te quiero hacer un comentario que estaba haciendo acá, dame un minuto, Andrea Gómez Vargas, que justo está, cuando vos dijiste lo de la pandemia, ya lo acabo de anotar también, ¿no? Como en este contexto de pandemia es importante resaltar que uno de los sujetos más vulnerados y afectados han sido los migrantes, sin importar el país en que se encuentren, ¿no? Y cómo se intensificaron obviamente otras desigualdades en razón a género, raza, entre otros. Y además ella dice cómo... que se pueda observar cómo la adquisición y el otorgamiento de los derechos queda sujeta a tener o no tener documento, y cómo esta irregularidad, en definitiva, para algunos es la destinación a la pobreza extrema, ¿no? Pao Rafeta nos pregunta si hay estadísticas sobre personas transmigrantes, la dejo para después en algún momento contestarla, y si hay sobre desempleo, sobre representación en el trabajo sexual, prostitución y trata, y problemas para tramitar documentación, acceso a la vivienda, bueno, si hay información que cruce estas dos variables, la de migrante y la de persona trans. Dice que en el contexto de ser Argentina, un país receptivo a muchas personas trans, da la legislación de derechos humanos para esta población. Ahí corto con las preguntas. Bien. No sé si quieren que vamos viendo ahora o seguimos y después... Como quieras vos, si querés seguir y después te retomamos las preguntas. Sobre la pandemia, sin lugar a dudas, a ver, yo quisiera como responder ya de manera más integral. Una de las preocupaciones que quienes trabajamos estos temas y que estamos siempre tratando de poner énfasis tiene que ver con la generación de información, porque en la medida en que uno tiene información de calidad contribuye justamente a la construcción de la política pública, y en esta intersección entre lo que es la política migratoria y la política social. Y en definitiva, la pregunta sobre las estadísticas es muy interesante. Como ustedes saben, los sistemas migratorios se sustentan más allá de los datos censales, que son cada tanto tiempo, y en las encuestas continuas, en los registros administrativos. Y no hay sistemas homogéneos que permitan comparar o que logren capturar justamente estas distintas identidades de género para poder hacer evaluaciones diferenciales. Es un trabajo que está pendiente, quienes acá estén escuchando y que estén en el campo de la investigación, en el campo de la política, es un tema que hay que trabajarlo para justamente poder contar con información valiosa que permita establecer acciones afirmativas hacia determinados colectivos que seguramente van a ser los más vulnerables. Y en esto, por supuesto, incluimos la población trans. Respecto a qué lecciones deja la pandemia respecto a la regularización migratoria, bueno, cada país, en general los países han respondido de manera positiva en generar mecanismos o dispositivos en materia de política para atender la situación o las distintas vulnerabilidades que ha generado esta situación de pandemia. Ahora bien, evidentemente que la población migrante no es homogénea y es diferencial, ya sea respecto al origen, ya sea migración intrarregional, que tiene acceso a ciertos dispositivos normativos o facilidades para la erradicación que le da el Mercosur, como aquella otra que viene de regiones donde no están contemplados dentro de estos grandes marcos normativos. Y estas diferencias respecto al acceso a la regularización va a tener, obviamente, como consecuencia dificultades para acceder a esas prestaciones o a estas transferencias particulares que los estados han implementado para sostener la crisis que genera el COVID. Entonces, no es homogéneo y va a tener particularidades diferenciales según se trate
de los distintos colectivos migrantes. Evidentemente que el camino hacia una regularización migratoria es un camino que va a permitir, o garantiza al menos, de que esta población migrante pueda acceder a estos beneficios y a estas transferencias, particularmente si hablamos de las mujeres, para hacer frente a los impactos del COVID en nuestra región. Yo creo, no sé si más o menos por ahí puedo responder las consultas. O si quieren, no sé si seguimos un poquito más. Sí, por ahora no hay ninguna otra pregunta, así que cualquier cosa te volvemos a interrumpir. Bueno, perfecto. Entonces seguimos un poquito con... No sé si Ale quiere agregar algo. No, sí, seguimos. Me gustaría, que se mencionó la población LGBTI y las particularidades, hacer un pequeño análisis en este campo, ¿no? Porque es población altamente vulnerable y que afecta tanto a personas migrantes como refugiadas, en lo que tiene que ver, por supuesto, con la protección y el ejercicio de derechos y los riesgos. El primer punto que me gustaría resaltar, ya lo mencioné, que es la falta de información y que tenemos que abogar por generar información que permita establecer la situación en que se encuentran estas personas en nuestra región, es decir, la identificación del problema. Otro de los aspectos que también es otra segunda dimensión importante en materia de construcción de políticas es el desconocimiento de esta población respecto a los instrumentos y los derechos a los que pueden recurrir cuando se encuentran en una situación de abuso o de explotación. Un tercer elemento tiene que ver con la discriminación a la que se ven expuestas estas personas por parte muchas veces de las propias instituciones públicas, incluyendo, sin lugar a dudas, también las oficinas de migración. Es decir, el no reconocimiento de esta identidad de género a la hora de gestionar un proceso migratorio, inclusive en las mismas fronteras. Esto nos lleva también a la violencia, y a la violencia social, y que muchas veces también es responsable de las propias autoridades o agentes del Estado frente a esta población. El no reconocimiento de los vínculos familiares, la falta de albergues en un contexto de pandemia, que sean respetuosos, que sean sensibles, y que tomen en cuenta y que respeten a esta población, que se traduce, por supuesto, en que muchas veces los derechos fundamentales no van a estar cubiertos. ¿Qué podemos decir en el marco bueno, normativo? Sabemos que el enfoque de género atraviesa una serie de instrumentos a nivel de la legislación internacional, de las convenciones, y que van a estar, digamos, ancladas o que se van a reflejar en las grandes agendas que tiene hoy, que están hoy a nivel global de la comunidad, que son la Agenda 2030, por supuesto, del desarrollo sostenible, donde transversaliza la perspectiva migratoria con algunos objetivos de desarrollo muy claros, que atienden particularmente las particularidades por ejemplo, de las mujeres migrantes, como el ODS 5. Pero también es un tema que se ha discutido y que está de manera transversal en el Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular. Es decir, hay instrumentos que, aunque no vinculantes, pero que sin embargo marcan una hoja de ruta y permiten acercarse a una agenda, hay un reconocimiento de abordar políticas migratorias inclusivas que tomen en cuenta la dimensión de género. Algunos de los temas que también, a modo, digamos, por lo menos de la perspectiva teórica, tal como señala la investigadora Yoconda Herrera, es que si tenemos que ver hoy, entender la migración desde el género, no es una realidad nueva, sino que es más bien una experiencia que se enmarca dentro de grandes procesos sociales, históricos y culturales más amplios. Eso es lo que nos permite entender este recorrido. Por otro lado, una segunda dimensión importante es lo que llamamos el carácter sexualmente
construido de las instituciones y los procesos migratorios. Si, por ejemplo, analizamos el mercado de trabajo, o la segmentación por sexo, o incluso los impactos diferenciados sobre hombres y mujeres de las políticas migratorias, o el mismo papel que cumplen mujeres y varones en las estrategias de reproducción social de la familia. Y, sin lugar a dudas, todos estos aportes teóricos nos llevan hoy a entender las relaciones de género y globalización, y mostrando cómo hoy los procesos de globalización económica van a estar también moldeados por estas relaciones de desigualdad de género a nivel estructural. ¿Qué es lo que vemos? Y acá quisiera sí abrir ahora, vamos a plantear algunos ejemplos, particularmente de lo que las colegas han estudiado en el campo argentino, que si bien muchos trabajos en el campo migratorio, nos señala Gioconda, se han centrado en las contradicciones de los procesos migratorios de las mujeres, se ha mostrado que si bien viven, en algunos casos, situaciones o procesos de movilidad económica, también van a experimentar procesos de desvalorización social en sus trabajos. Esto nos lleva a que no podemos dejar de analizar el fenómeno migratorio con enfoque de género, sin incorporar, por supuesto, la mirada a las intersecciones. En la medida en que cuestiones relacionadas con la clase, con la etnia, con el origen de estas mujeres, van a tener o van a afectar de manera diferencial las trayectorias de estas mujeres dentro de los propios mercados de trabajo. Algunos, por ejemplo, hay una diferenciación o segmentación que tiene que ver con el origen, donde mujeres de determinada nacionalidad son orientadas hacia determinados nichos dentro del mercado de trabajo. Y que va a tener como consecuencia que esta inserción laboral precaria se va a acompañar de grandes vacíos en torno a, por ejemplo, al cuidado, a la reunificación familiar y a la organización misma de ese cuidado una vez que han llevado a sus familias al país de destino. Esto nos da también, nos permite entender que si bien las desigualdades están en el mercado de trabajo, del género en general, hay situaciones que incrementan o que colocan a las mujeres migrantes en una particular situación de mayor vulnerabilidad. Sabemos, lo dice la CEPAL y los estudios de género, que las desigualdades van a afectar lo que se llama en el campo del mercado de trabajo la segregación vertical, y son esas dificultades que van a experimentar las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente, para poder acceder a puestos de decisión y mejores remuneraciones. En la terminología de los estudios de género hablamos del piso pegajoso, que es impedir que estas mujeres puedan acceder a mayores jerarquías salariales, con empleos, digamos, informales de baja calidad, o que puedan progresar y moverse a posiciones laborales de mayores beneficios. Imagínense que si esto lo colocamos en un escenario de análisis particular de las mujeres migrantes y su inserción en el mercado de trabajo, acompañan estas dificultades los factores que ya vimos, de la regularización migratoria, la dificultad para poder convalidar sus saberes, las dificultades para el reconocimiento de sus títulos, el no contar con redes de apoyo, que de alguna manera se van a estar afectando justamente su inserción dentro del mercado de trabajo. Y por otro lado, el otro gran concepto es el famoso techo de cristal, que son las limitaciones para que las mujeres puedan alcanzar posiciones de mayor jerarquía, ya sea en la toma de decisiones, y donde entran a jugar estos estereotipos de género, estos prejuicios de las políticas a nivel empresarial que no permiten que las mujeres accedan justamente, aún teniendo en muchos casos mayores competencias y calificaciones dentro a nivel organizacional. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres migrantes? Bueno, no solamente las mujeres migrantes más vulnerables migran, también las mujeres que tienen, digamos, títulos profesionales buscan oportunidades en el extranjero. Y esta situación, este techo de cristal, va a afectar justamente también el desarrollo particular dentro de los mercados de trabajo.
Quisiera tal vez acá sí hacer como un breve corte para que puedan comentar las colegas las experiencias que han identificado dentro del mercado de trabajo y a nivel de las empresas que permiten de alguna manera dar luz sobre el proceso migratorio, los migrantes en particular. Perfecto, bueno, lo que charlábamos hoy al comienzo de tu presentación, nosotros desde Grow hacemos investigaciones para diversas instituciones, para empresas, y como comentaba Georgina, no teníamos a priori al comienzo de la investigación la dimensión de género, y para ponerles así algunos ejemplos breves, que de alguna manera le dan color a esto que vos contabas, Alba. En primer lugar, para Uber en Argentina, tenían y tienen el interés de que haya más mujeres choferes. Y entonces, cuando salimos a conocer cuáles eran todas las barreras culturales de trabajo, de tener o no tener un vehículo para poder salir y demás, bueno, nos encontramos con que había montones de barreras que eran comunes, y la más, para comenzar, la barrera más importante es que en Argentina, tanto en Capital como en el resto del país, el 30% de los registros de conducir son de mujeres y el 70% de varones. O sea que ya partimos de que a las mujeres no se las incentiva dentro de las familias argentinas de la misma manera que al varón a conducir, son menos poseedoras de vehículos, y no hay políticas de Estado, como en otros países donde encontramos que es muy equitativa la cantidad de licencias. Entonces, pero lo que encontramos es que dentro del nicho específico de mujeres, que sobre todo eran venezolanas, que pudimos entrevistar, nos encontramos con que cuando nos contaban todo el proceso de darse de alta en las plataformas, y esto lo podemos transferir a cualquier otra de las plataformas, que a veces son la salida laboral más rápida que tiene una mujer y un varón migrante. Entonces nos contaban que la plataforma les pide el DNI, la licencia de conducir, los antecedentes penales, todo este tipo de certificados. La diferencia es que muchas de estas mujeres se encuentran todavía en proceso de tener el DNI, tienen un DNI transitorio, no tienen el DNI definitivo, entonces por ende tampoco tienen la licencia de conducir definitiva, y eso significa que en un mismo periodo de alta en las plataformas, la mujer, por ser mujer, encontramos que recibe estigmatizaciones en muchos espacios que tienen que ver con la conducción, por ser del ámbito masculino. Entonces van a sacar el registro de conducir profesional y a veces les hacen chistes, o van a espacios como gasolinerías en las estaciones, en las estaciones de servicio de las rutas, y son espacios donde solo ven hombres camioneros, ¿no? Pero además de todo eso, la migrante en general vimos que tiene que invertir el doble o el triple de tiempo y de dinero por tener que hacer varias veces estos certificados. Entonces, esto nos pareció como un caso muy concreto con respecto a cómo se veía en las plataformas. Pero también nos encontramos, en el caso de la migración venezolana es muy interesante, porque la Argentina es tal vez el quinto receptor, y así todo nos parece que hay un montón de venezolanos, y por haber venido dentro de la diáspora muchas personas de la clase media, media alta, con títulos universitarios, algo que observábamos era la enajenación que sienten, y esto es para la diversidad de identidades de género, que sienten personas que son abogados, médicos y demás, y como contaba Alba, como no pueden homologar su título, sienten hasta una pérdida de la identidad, ¿no? Porque, la identidad de ellos la sentían en Venezuela, y mencionamos Venezuela, pero podría ser cualquier otro país donde las personas de alguna manera pierden este derecho a poder trabajar, a ejercer lo que estudiaron y se formaron. Pero una particularidad que encontramos es, realizamos este año una investigación muy grande sobre equidad de género en toda la industria del petróleo en Argentina.
Y haciendo un estudio comparado de empresas, de nuevo, llegamos a entrevistar venezolanas y nos cuentan qué les pasaba en el proceso de búsqueda laboral para empresas extranjeras y nacionales radicadas en Argentina. Nos decían que lo primero les llamaba la atención que se postulaban para puestos de company, puestos de perforación, donde hay que hacer funciones en campo. Decían, ¡ay, una mujer para company! ¿Por qué? Porque en Argentina esta industria que es muy masculinizada no es normal, pero como nos contaban que hay varias cuestiones que explican que la mujer se ha desarrollado mucho más en la industria del petróleo en Venezuela, y entre otras cosas tiene que ver con que, como nos decían, en Venezuela se necesita tanta gente para trabajar, porque el país es tan rico en este commodity, en este recurso, que no se pueden dar el lujo de decirle que no a las mujeres. Y además, cierto deterioro económico de los últimos 20 años hizo que hoy por hoy, así como Silicon Valley atrae el talento de mucha gente joven en Estados Unidos, ¿no?, en el mundo de la tecnología, en Venezuela, hoy por hoy, el petróleo es lo único que asegura cierto estatus y cierto sueldo. Entonces eso ha traído a muchos varones y mujeres interesados en las carreras técnicas. Entonces, bueno, veíamos que en comparación, o comparando un poco dentro de lo que es la Asociación de Profesionales del Petróleo venezolanos en Argentina, la mujer de la industria petrolera de nacionalidad venezolana tiene muchas más barreras que son las culturales, ¿no? A pesar de que, bueno, que traen currículums de haber estado 10, 15 años trabajando en campo, pero bueno, se enfrentan a los propios sesgos de la cultura local. Y después, como para, pensando un poco también el choque que el migrante tiene, a mí me pareció interesante compartirles este ejemplo. Yo realicé mi investigación de mi tesis de maestría en antropología sobre las empresas chinas de petróleo en Argentina. Y me pareció interesante, como anécdota muy breve, cuando estaba en campo, en Caleta, Olivia, me encuentro con todo un grupo de técnicos, ingenieros en perforación, sobre todo personal de tareas de campo, que cuando me hablaban de sus jefes chinos y de sus colegas, me decían, pero que pesa 50 kilos menos que yo, y mide 50 centímetros menos, ¿va a ser mi jefe? Y entonces yo empiezo a observar, digamos, en el trabajo etnográfico, la relación enorme de cómo en industrias altamente masculinizadas como el petróleo, poder y masculinidad van muy de la mano, y hay una idea, y digamos, esto cuando vemos en la literatura, cuando vemos los monumentos, ¿no?, estos monumentos al hombre petrolero que están en toda la Patagonia extractiva, y vemos que no es esta representación del hombre, de las masculinidades hegemónicas, corpulentas, y entonces a veces, en el caso de migrantes que no responden, ¿no?, porque de alguna manera para mis nativos, entre comillas, para mis interlocutores, la idea del jefe era la idea del hombre anglosajón, blanco, de ciertos países, de ojos claros, grandote, y no del chino que era menos corpulento, más bajo. Entonces, me pareció interesante cómo, inclusive, como muestra de personas que tienen el capital económico, que son jefes en empresas y son varones, también terminan cayendo en los estereotipos y sesgos de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Digamos, que es en el caso de los migrantes chinos. Así que bueno, estos son como algunos ejemplos, tanto en la academia como en el trabajo, que nos hemos encontrado, que dan cuenta un poco de lo que vos contabas, ¿no? Por otro lado, y como para cerrar un poquito y también abrir al debate y a las preguntas, yéndonos ahora a las migraciones chinas en Argentina, pero no a estos migrantes altamente calificados que los traen sus empresas, sino por ahí al migrante supermercadista. Yo pensaba, Alba, cuando vos contabas esta cuestión de cómo muchos migrantes dejan a los hijos, ¿no?, para poder trabajar y los dejan en sus países. Y bueno, acá también muchas veces a mí las personas me hacen la pregunta y me dicen, pero bueno, yo veo que en el supermercado a la vuelta de mi casa
había un niño de 2 o 3 años y ese niño llega a cierta edad y lo mandaron a China. Y a mí siempre me parece importante, digamos, explicar por esta estigmatización que también tienen las familias y la madre migrante. Primero yo les cuento, mira, esto no es un fenómeno de los chinos, no es que la mujer china lo manda con sus abuelos al niño o a la niña. Esto es un fenómeno muy común, digamos, que se ve también en la migración peruana, en la migración boliviana, y que tiene que ver con que justamente las redes de contención y de cuidado que esa madre tiene, las tiene en su país de origen. Se van a trabajar y muchas veces comienzan trabajando y viviendo una familia en un mismo cuartito, todos viviendo juntos, y justamente la madre ve que, en el caso de la familia china, también tiene explicaciones propias de la cultura, ¿no? Del lugar muy importante que ocupan los abuelos en el rol de cuidado, ¿no? Está esta idea de que, bueno, no hay nadie mejor que los abuelos para cuidar a un niño o una niña. Pero bueno, también a veces siempre es importante cuando observamos y estigmatizamos al migrante, entender, bueno, todas las cuestiones comunes de la migración y las cuestiones como propias de cada configuración cultural de origen del migrante, ¿no? Y que nos explican un poco las razones de fondo que hay tanto de dejar a los hijos, o en el caso, yo iba tomando apuntes, Alba, de tu descripción, pero también, por ejemplo, es interesante en los migrantes por ahí altamente calificados, los llamados expatriados. En el caso de los chinos, no hay cifras a nivel mundial, pero por ejemplo, los que van a África y a ciertos países del tercer mundo, solamente el 5% de estos migrantes son mujeres y el 95% son varones. Y esto también tiene que ver cómo, en países como China y muchos otros, donde el patriarcado en su diversidad es muy, muy fuerte, está esta idea de que, bueno, de que un hombre se convierte en un hombre legítimo y cuando es sostén de la familia, cuando por salir al extranjero trae divisas extranjeras, trae estos bonos que cobran y promueve el bienestar económico de la familia. Entonces también, digamos, cómo a veces también cómo se van jugando, ¿no?, estos roles de los que hablaba Alba. Así que bueno. Ale, sí. Hay un par de comentarios y preguntas, Ale y Alba, para las dos, si quieren les voy leyendo, les leo de algunas juntas y después van respondiendo. La primera que hay, leo en orden de que fueron mandando, es de Daniela, que vuelve sobre el tema de la población travesti, dice que sufren la criminalización y estigmas. Nosotras lamentablemente estamos racializadas y nos llenan de construcciones heteronormativas y el binarismo es tremendo y nos mata. Es importante que las políticas públicas tengan la transversalidad. Lamentablemente hoy tiene que pasar por la academia nuestra mirada antes del territorio. Por eso un feminismo comunitario con autoras de nuestras propias realidades, nuestro techo es de chapa. Y después Ana dice, si bien se alcanza y se da un reconocimiento como trabajadoras esenciales, pensando en términos de población migrante, ¿cómo se puede lograr que ese ser llamado esenciales se pueda materializar en verdaderas condiciones dignas de vida, acceso a derechos, condiciones buenas y no precarias de trabajo? Por ejemplo, un cumplimiento de una registración total de mujeres trabajadoras de casas particulares y con ello acceso a prestaciones sociales y mejores ingresos. Después, bueno, no sé si quieren responder esa. Hay un comentario de Mariana, bueno, ya sobre el tema de minería, que dice que trabajó en minería en recursos humanos y que hay muy pocas profesionales mujeres en ingeniería. Era muy difícil que la línea acepte incorporar mujeres extranjeras, preferían seguir con las posiciones vacantes antes que incorporar mujeres. Y bueno, esos son los comentarios que hay para leerles por ahora, serían como sobre esos 3 temas. No sé si alguien más tiene algo que preguntar o quiere compartir algo, pueden dejarlo por el chat, y mientras, no sé, Alba o Ale, si quieren tomar y agregar algo sobre estos comentarios. Alba, está silenciada. Sí, ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, nuevamente sobre las situaciones particulares de vulnerabilidad que ocurren en la migración
y la necesidad de poner un foco particular, en especial en la población LGTBI, que también, si lo analizamos desde el circuito migratorio, tenemos que entender por qué estas personas se van de sus países, muchas veces escapando de circuitos. Nos ha pasado en el marco de la asistencia que hemos dado a personas migrantes, es justamente parte de ese circuito de explotación y de violencia que viven en su país de origen, y que muchas veces, cuando llegan al país y se enfrentan nuevamente a esta situación de discriminación, de expulsión del mercado del trabajo, tampoco los mecanismos en los países de destino contribuyen a darle la protección necesaria y tienen que regresar a la situación de violencia desde la que partieron. Poner un foco particular es parte justamente de la construcción de una política migratoria inclusiva y que de alguna manera logre dar cuenta de estas particularidades, para avanzar en una agenda real de derechos humanos en el campo migratorio. Respecto a los efectos de la pandemia y cómo la pandemia devela la importancia muchas veces de las personas migrantes en esto de que llamamos de primera línea, en atención particular a la respuesta para el sostenimiento social, ¿no?, de la reproducción social en un contexto de COVID, es una de las cuestiones que algunos países han facilitado, por ejemplo, la homologación de títulos para el personal de salud. Hay buenas prácticas a nivel regional de una respuesta inmediata para justamente facilitar esa inserción y en un reconocimiento de esa persona migrante al bienestar de la población en su conjunto. Pero justamente en un escenario, esperemos que muy pronto, post-COVID, es parte, yo creo, de las lecciones aprendidas y que va a ser un elemento clave para la reconfiguración de una gobernanza migratoria, inclusiva y tal vez multiactoral, de reconocimiento del aporte de las personas migrantes en este contexto. Yo creo que es parte de los desafíos para la agenda que se viene. Creo que por ahí. Perfecto, gracias, Alba. Sí, agrego también que una de las preguntas que había, y creo que uno de los temas que surge con el coronavirus es, muchas veces, por lo menos en Argentina, el acceso a muchos derechos está ligado al trabajo y a las condiciones de trabajo formal. Entonces, una de las problemáticas que planteó el coronavirus es cómo garantizar un acceso a derechos, además de apuntar a una mayor formalización del trabajo, pero cómo garantizar derechos a personas que no están insertas dentro del mercado de trabajo formal, y creo que el caso de los migrantes es especialmente preocupante. Bueno, como decían también, el acceso a derechos a través del logro de obtener un DNI o una identificación no puede ser una barrera para acceder a otros derechos. Entonces creo que es una de las preguntas que nos quedan para la pospandemia. Creo que no hay ninguna pregunta. Sí. Sumo algo a esto que están diciendo Ale y Alba también, que tenía que ver con la red de cuidado, ¿no? Y es decir, aquellas familias que no toman la opción de enviar a los chicos otra vez a sus países de origen, sí se nota cuánto les cuesta, es decir, cómo les afecta sus trayectorias laborales el hacerse cargo de ese cuidado por no tener redes, ¿no? No tener redes de contención. Y lo vimos tanto en las mujeres profesionales que están insertas en la industria del petróleo, como lo vimos en las mujeres que están usando una plataforma como Uber para generar ingresos. Es decir, y cómo esto, es decir, eso cambia los patrones y el tiempo que tienen disponibles, y que es menor que aquellas que son originales, que digamos que tienen esa red o que cuentan con esa red. Entonces, influye justamente, es decir, la condición de migrantes y de no contar con estas redes les influye a ambas, ¿no? Y también, estos son como ejemplos muy chiquitos, pero nos ha pasado de ver en nuestra búsqueda por ahí de sesgos en relación al género, cómo se van construyendo sesgos en relación a los migrantes, y estereotipos en relación a los migrantes en la práctica diaria del trabajo, ¿no? Entonces, y que es un proceso súper simple, que lo que hacen en general es asociar el rendimiento de una persona o las características de la persona al su ser migrantes, a su identidad. Entonces, en particular en un trabajo que nos pasó con Ale, tuvimos la oportunidad de llamar la atención a los líderes que se referían a una persona por su país de origen, en lugar de referirse a la persona con su nombre, y entonces pudimos llamar la atención de cómo estaban generando estereotipo de género, no estereotipo de género, en este caso un estereotipo por su etnia,
cuando no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Es decir, lo que hacía no lo hacía por si era no venezolano, colombiano, lo que fuera, sino tenía que ver con otras cuestiones. Porque esto, es decir, esa construcción cristaliza y después impacta justamente en la posibilidad o no de emplear a otras personas de la misma comunidad. Quería agregar esto porque también lo hemos visto con Ale y en distintos espacios, aún en espacios que nada, son muy abiertos y es decir, son muy diversos pero poco inclusivos, ¿no? Es decir, porque también esto se asumen un montón de cosas en relación a las personas migrantes, sin tener, y con migrantes y también obviamente las personas trans, o travestis, como traía Daniela, sin en realidad entender la dimensión y el impacto que tienen sus trayectorias y cómo ha sido esa transición, ¿no? De llegar a este puesto de trabajo. Lo cual terminaba siendo también muy, muy doloroso para la persona. Y Georgina, yo Sí. para agregar uno de los comentarios, hace bastante, bueno, Andrea dejó un comentario vinculado al otorgamiento de derechos, que queda sujeto a tener o no un documento, y sí es importante, esto es algo que muchísimos migrantes, en el caso de Argentina, no lo saben, pero bueno, nuestro país tiene una ley migratoria pionera que les concede derechos, tengan o no documento. Entonces, un migrante que está en Argentina puede recibir, por ejemplo, tiene derecho a la salud en hospitales públicos, aunque no tenga, esto también es importante, digamos, que a veces no es tan conocida esta ley y todo lo que implica, igual que sus hijos pueden recibir educación, por ejemplo. Aunque estén en proceso de hacer todos estos documentos. Y después en relación al comentario, creo que de Mariana González, sobre la minería, sí, nosotros vimos un montón de ejemplos con Georgina, por ejemplo, trabajando en minería, sobre cómo, digamos, por ejemplo, una mujer que entrevistábamos nos decía, en este caso no era migrante, pero da cuenta, bueno, de los sesgos generales que tienen las mujeres en estas industrias, y a una chica le dijeron en la entrevista, mira, no te tomamos porque sos mujer, los de la consultora que hacían las entrevistas, y terminaron tomando un candidato varón para ese puesto. Y al año y medio, ese varón que había entrado en un puesto de recursos humanos, dejó la compañía para seguir a una novia que se iba a otro país, y entonces la llamaron a ella, que cuando uno miraba el currículum, encima había tenido relocaciones en 5 destinos dentro del país, o sea que claramente era una mujer dispuesta a la relocación, a continuar con su carrera, pero bueno, estos sesgos que hay en las industrias son muy difíciles de combatir. Hay un par de comentarios más, leo estos y ya vamos cerrando, que estamos ya en tiempo, pero hay un comentario de Ana que dice, es muy interesante ver que el hecho de que una mujer decida migrar puede ser visto como un acto emancipador por todo lo que escribe Alba. Pero al migrar en muchas ocasiones se genera por un lado que esas mujeres en países de destino se tengan que emplear en tareas y economías del cuidado, y por otro lado que en esos países de origen otras mujeres tengan que ejercer muchas de las tareas y roles que ellas rompen al dejar el país. Y después, sobre el tema de migrantes y los derechos, Andrea dice, por un lado, que muchos migrantes no pudieron solicitar el IFE porque no contaban con los requisitos de 2 años y documentación regular, y al mismo tiempo que está el DNU 70 del 2007, que modificó la ley de migraciones y criminaliza a los migrantes y todavía sigue en vigencia. Y después de Miriam, que dice, entiendo que hay mucho que trabajar en la educación, en el tema migratorio, y en general a la sociedad y los diferentes organismos públicos. Entiendo que hay mucho sobre perspectiva de género en lo formal, pero en lo sustancial muy poco, y menos especialmente en términos de la mujer migrante. Bien. Tal vez, si me permiten, algunas cuestiones para tratar de cubrir los temas de las últimas preguntas y los comentarios anteriores. En las instancias previas, en la organización del evento, les había comentado que algunos estudios en algunos países que se transforman en países receptores de migrantes, estos países han tenido impactos diferenciales positivos en materia de los índices de productividad, ¿no? Cómo los entornos o los ambientes de trabajo multiculturales
generan y promueven una mayor productividad. Yo creo que este es un mensaje muy positivo y muy importante en lo que tiene que ver con la incorporación de las trabajadoras migrantes en las empresas. En segundo lugar, ¿qué nos dice hoy la Agenda 2030? Que es la gran hoja de ruta que los países se han comprometido al 2030. No dejar a nadie atrás. Estamos hablando de personas. El migrante, la mujer migrante, la persona migrante es una persona ante todo. Yo creo que esto nos permite entender que ya sea en el diseño de la política pública tenemos que pensar en la persona, más allá de, digamos, de hacer diferencias o sesgar determinadas formas de protección en función de un trámite migratorio, ¿no? Entonces, la persona como sujeto de derecho, ante todo. Y finalmente, lo que tiene que ver con los comentarios finales, y que es, en definitiva, el establecimiento de políticas migratorias, porque no es una política, son políticas que requieren distintos abordajes y distintas miradas, y la mirada intercultural es clave en el proceso de construcción de política. El combate a la xenofobia, el combate al racismo, el combate a la discriminación pasa por la educación. Es parte también de una construcción de una política migratoria inclusiva, donde evidentemente, como decía la última pregunta, se debe trabajar a nivel educativo, pero no solamente para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, sino también combatir los estereotipos de género y promover sociedades más igualitarias e inclusivas. Es parte del reto. Nuestro mensaje, evidentemente, somos un organismo que trabaja en el tema migratorio, es que justamente las personas migrantes no queden fuera de esta construcción. Yo creo que por ahí sería como el mensaje final. Perfecto, buenísimo. Gracias, Alba. Sí, no hay ninguna pregunta más, así que no sé, Ale o Georgie, si quieren decir algo para cerrar y ya terminamos por hoy. Y bueno, agradecerte, Alba, por participar y por estar en este espacio y por toda la información. No, Bueno, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, un placer tenerte, Alba, y poder escuchar más en profundidad sobre la complejidad del tema, porque obviamente a nosotros nos tocó como tangencialmente, decíamos, no, y entendíamos que hay una necesidad de profundizar y entender la magnitud de lo que significa esto, para también nosotras, como por eso abrimos el espacio a otros y otras, en ver cómo podemos mejorar las intervenciones. Así que seguramente esto será un inicio para seguir trabajando y ver de qué manera podemos llevar este mensaje a las otras organizaciones. Tomamos también lo que creo que había sido Daniela, que traía el tema de las travestis, para también ver de qué manera se puede incidir y trabajar desde ese lugar. Y bueno, nada, el espacio sigue abierto, así que seguramente te llamaremos y las invitaremos nuevamente a abordar esta temática, quizás desde otro punto de vista o profundizando en algún punto en particular. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todes, y les enviamos después el link al audio y la cosecha visual de Tamara, que no sé, Mile, si está Tamara todavía Tamara por acá. Está, pero está sin la cámara. Está Tamara sin la cámara. Bueno, no se preocupen que en un ratito ya les enviamos a la cosecha. Así que bueno, muchas gracias a todas y todas. Muchos saludos. Gracias. Un saludo, Chao. gracias, a las órdenes. Chao, chao.